Minutos de la mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Antes de presentar a nuestro siguiente invitado, permítame en publicidad hablarles de Osole. Y detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, hay mucho más. Las mejores aceitunas, que son las de Osole, deshuesadas, en rodajas, verdes, enteras, negras, rellenas. Y es que la más amplia variedad de aceitunas las tiene Osole. Ideales para picar, para las ensaladas, para una pizza también. Disfruta con Osole y síguelos como Osole-Foods. Osole, los sabores de la vida. Vamos a hablar de Fotón también. Fotón es una marca sólida, confiable, respetada en el mundo en comercialización de camiones y vehículos de trabajo. Sus camiones cargan desde lo más liviano hasta lo más pesado y no se rinden o abandonan ante el trabajo pesado. El compromiso de Fotón en Venezuela es ofrecer productos de calidad, pero sobre todo respaldo en servicio y repuestos. Así que visítalos en sus concesionarios o en su cuenta en Instagram, @FotónVZLA. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y hablemos también de Bancaribe. Mire, protege y crece en la nueva era digital. Haz de la seguridad tu mejor activo. Eso es un título. Este 28 de mayo a las 4 de la tarde, Isa Bermúdez va a hablar de este tema en la 4ª edición de Bancaribe Digital, una plataforma de educación financiera que entrega contenido relevante para entender el mundo actual, cómo proteger tu información, generar confianza para crecer sin miedo en esta era de la hiperconectividad. Se llama Protege y Crece en la nueva era digital. Conéctate a través de @Bancaribe en Instagram Live y en YouTube. Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y hablemos también de KFC, que tiene ese sabor original, ese que nos encanta, crujiente por fuera, jugoso por dentro. Visita tu tienda KFC más cercana, puedes ordenar por delivery también. Tienen la receta secreta del coronel. Abundancia, calidad, a precios increíbles. Síguelos en Instagram y en TikTok, @KFCVZLA, y así entérate de sus precios, promociones y más. KFC, siempre original. Y cierro hablándoles de Gama. 56 años esta historia, compartiendo un viaje, y Gama lo quiere celebrar contigo. Imagina ganarte un viaje con todo incluido para 2 personas, a Lomas de Caruao, a Margarita o a Los Roques. Y es tan fácil. Por compras superiores al equivalente a $30, en las que incluya 5 productos patrocinantes, vas a estar participando por uno de 56 viajes que tienen para ti. Válido del 28 de abril al 1 de junio de 2025. Promoción autorizada por la SUNDE. Ciertas condiciones aplican. Es Gama. Sin ti, no hay nosotros. Cruzando fronteras para acompañarte. En primera fila, Román Losinski. Por Éxito. Son las 7:42 minutos de la mañana. Hablamos de la tregua arancelaria entre China y Estados Unidos. Lo mencionamos hoy en titulares, le hemos venido haciendo seguimiento desde hace semanas. Esta tregua se anunció hace algunos días. Representa un intento de desacelerar aquella locura, esas tensiones comerciales entre estas que son las 2 economías más grandes del mundo. Una tregua, ojo, que va a durar 3 meses, 90 días. ¿Qué se sabe? Que Estados Unidos va a reducir sus aranceles sobre productos chinos de 145% a 30% y China va a reducir sus aranceles sobre productos norteamericanos de 125% a 10%. Para hablar de esto y de su impacto en el planeta, tenemos en el estudio a Luis Angarita. Es internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB en la Cátedra de Economía Internacional. Profesor Angarita, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, Román. Gracias por acompañarnos, Luis. Esta tregua, ¿a qué responde? Porque se me ocurren varias razones, ¿no? Pero parece la inflación, esta guerra, este desajuste parece ser como que la central. Sí, incluso parece, primeras de cambio, como un retroceso a esa estrategia de Trump todopoderoso que avasallaba, que amenazaba, que tenía esta herramienta económica como uso de arma política. Lo hizo con Canadá, con Groenlandia, con la Unión Europea, con Panamá, y pareciera que consiguió la horma de sus zapatos. Es decir, alguien que se sentó, bueno, nosotros también podemos. Una declaración de un vocero chino importantísimo dice, bueno, China tiene 5.000 años y puede esperar 5.000 años más. Entonces creo que todo inicia con el Día de la Liberación, los primeros días de abril. Hubo pánico en los mercados, caídas de la bolsa de 5, 10%. Y creo que eso de alguna manera alertó el impacto económico que pudiese llegar a tener en Estados Unidos y en el mundo.
a partir de allí empezaron a haber algún tipo de mensajes, algún tipo de, bueno, vamos a ponerlos en pausa, vamos a hacer una tregua, y la tregua con China luce más importante. ¿Se atajó, Luis, antes de sus efectos, o sea, antes de que esto generara efectos reales en el intercambio comercial entre estos dos países y con su impacto en el mundo? ¿Se atajó antes o llegó a tener, sí, alguna consecuencia? En aquellos primeros días, quiero decir. Yo creo que más bien incluso está teniendo un efecto contrario. Lo que hay que entender es que hay un cambio de paradigma, y esto no viene ahorita desde el 20 de enero, Exacto. cuando asumió. Exacto. Esto viene desde su primer gobierno. Hubo ya una guerra comercial en el 2018-2019. El mundo globalizado con aranceles cercanos a cero pareciera que está en debate. Lo que sí es cierto, más allá de esa escalada de llegar a 145 y bajar a 30, es que en términos netos pasó de 10 a 30. Es verdad. Entonces, eso tiene un impacto importante. Ahora, la incertidumbre frente a lo impredecible de Trump es que parece que muchas cadenas comerciales, muchas cadenas de valor se empiezan a adelantar. Bueno, vamos a aprovechar estos 90 días para importar todo lo que haga falta antes que a Trump se le vuelva a prender el bombillo. Claro. E incluso están hablando incluso ya de compras navideñas. Porque implica que, bueno, pueden comprar ahorita en mayo, algo que de repente puede tardar un mes y medio en buque, en mar, y tratar de adelantar muchas compras, lo que de alguna manera está teniendo efectos como sobretrabajo en fábricas chinas, 2 y 3 turnos, entonces implica que los costos laborales aumentan, el precio aumenta, y lo que puede ser un efecto boomerang de toda esta estrategia es que Trump no logra controlar la inflación. Claro, y ese es ayer Trump cargaba contra Walmart. ¿Por qué? Porque Walmart dijo, mira, vamos a tener que aumentar los precios. Y es lógico cuando tú vas, y lo he comentado varias veces en el programa, tú vas a una tienda tan norteamericana como una tienda Harley Davidson, que no hay marca más norteamericana probablemente junto con Coca-Cola, que sea la más norteamericana, y todo está hecho en China. Todo, un repuesto, un accesorio, una gorra, una camisa, una franela, todo está hecho en China. Lógico pensar que hay esa inflación, pero entonces no lo ve Trump. Va a cargar contra Walmart cuando lógicamente va a tener que aumentar sus precios. ¿Está preparada la economía norteamericana para un aumento de esa naturaleza? No, y sobre todo porque entra el debate, bueno, ¿podrá haber un producto 100% americano? Como los Harley Davidson, como un iPhone. Yo creo que no, sobre todo porque el mundo productivo cambió. En debates, te hacen componentes en India y te hacen componentes en China, y efectivamente, claro. Y el debate académico es que 4/5 partes de las pérdidas laborales de Estados Unidos obedecen al cambio tecnológico, no a un efecto del traslado de la producción. Entonces, es que hay cambios laborales, y aparte Estados Unidos se beneficia de eso. Se beneficia primero porque es el principal innovador, segundo porque traslada producción a sitios más baratos que hacen que el costo sea mucho más barato. Un podcast de El País señala, si el iPhone se hiciera en Estados Unidos costaría $3,000, no 1,600. Entonces empiezan a haber grandes contradicciones. Está esta lucha que tiene Trump con la Reserva Federal para que baje los tipos de interés. Sí. Todo eso tiene que ver por supuesto, con el precio. Por lo tanto, el efecto hasta ahora es que sigue siendo impredecible. Es primera vez en más de 40 años que vemos al arancel como una herramienta de negociación política más que de negociación económica. Y el mundo pone sus barbas en remojos. Está Europa tratando de pensar en nuevas cadenas de suministros. Está la diplomacia china reimpulsando la ruta de la seda. Lo vimos en Colombia, lo vimos en Perú. Yo creo que este va a ser un año muy movido porque un escenario de reindustrialización como la década de los 30, de hace ya 100 años, va a ser muy difícil. Sí. Nos acompaña Luis Angarita, internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central, profesor universitario, claro. Ahora, que sea es una tregua por 90 días, que puede que sea prorrogable, pero es por 90 días, estamos hablando de 3 meses, eso no da demasiadas garantías. ¿Qué podría ocurrir luego? Es decir, si volvemos al escenario de que no creo que sea el escenario, pero en caso de volver otra vez a esta guerra, a este aumento de aranceles,
¿Qué más había en el horizonte cuando Trump toma la decisión y China le responde y Trump contraataca y llegan los aranceles al nivel que llegaron? ¿Qué veías en el horizonte si eso se mantenía? Yo creo que un análisis ya sectorial. Es decir, la industria automotriz siempre es la joya de la corona en todos los sistemas productivos. Es de las industrias que más genera empleo y que genera comercio. Todo el mundo quisiera tener una ensambladora para poder reactivar su parque productivo. Viene también todo lo que es el negocio de tierras raras y todo lo que es el aporte a bienes tecnológicos. Otra joya de la corona son los microchips. Lo vimos en la época de la pandemia, el tema de Taiwán, el tema de los buques, cómo eso disparó precios. Creo que la estrategia migrará hacia lo sectorial. Claro. Incluso condicionar el apoyo a Ucrania si tengo a cambio tus tierras raras, ¿no? Sí. Y por supuesto, entendiendo que hoy en día el mundo es una fábrica. Y lo que es la cadena global de valor, que también lo sufrimos en pandemia, es entender que si tú pones un arancel a Canadá, como sucedió, va a terminar afectando incluso a la producción, porque muy probablemente hay productos que necesitan el tornillo de Canadá, pero la tuerca de Estados Unidos, pero de repente el alicate de Canadá. Entonces, si tú le pones aranceles, ya te quedaste sin hacer el tornillo. Y entonces, ese genera el efecto contrario. En lugar de crear empleo, estás más bien forzando a fábricas propias a cerrar, porque están insertadas en una cadena global de valor. Luis, siendo que lo acabas de decir, que el mundo es una fábrica, y Venezuela particularmente es una fábrica de petróleo, es lo que produce, mermada, pero sigue siendo una fábrica de petróleo. ¿Puede algún país, Venezuela o cualquier otro, ser un mero espectador de lo que pasa entre China y Estados Unidos, o a todos les impacta? No. Lo vivimos en esa guerra comercial del 2019, cuando Estados Unidos y China estornudó, al mundo le da una tos terrible. Porque, ¿qué sucede en aquel entonces y qué sucede ahora? En la medida que los dos principales productores y consumidores empiezan a hacer guerras de precios, resulta que el resto del mundo deja de ser competitivo. Lo pueden hacer por devaluación, empiezan a devaluar. Entonces, al devaluar se hacen más competitivos, exportan más, pero eso quiere decir que ahora el mundo deja de exportar, deja de producir, porque consigue o el chino o el norteamericano más barato. Va a suceder con el tema arancelario también. Es decir, en la medida que ellos empiezan por una carrera, va a ser mucho más difícil conseguir sustitutos de esos productos. Encarece la cadena de producción, encarece tu proceso productivo y probablemente empiezas a haber fábricas que salgan del mercado. ¿Esta tregua aleja a Trump de su idea inicial y era aplicar aranceles a aquellos países que aplican aranceles a los productos norteamericanos? Porque lo has dicho bien, ya de entrada aumentaste de 10 a 30% los aranceles a los productos chinos. Y es el tema que le cuesta mucho a la gente analizar, porque comienza con estas ideas del arancel recíproco o la reciprocidad. Y esa reciprocidad no sabe si es por una cuestión de equilibrio entre importaciones y exportaciones, o es equilibrio en la tasa marginal de aplicación. Si tú me cobras 30, yo también te pongo 30. Pero es que en el caso chino no sucede, porque China le pone 10 y Estados Unidos pone 30 a un país que solo tiene 10. Eso no es una negociación comercial como se acostumbra. Entonces, genera muchas incertidumbres de a qué se refiere con esa reciprocidad. Lo que sí es que Estados Unidos y Trump tiene como meta un discurso primero de reactivar el empleo norteamericano. Hay que ver cuál es el efecto real de eso en el mediano plazo, de todas estas estrategias, cómo va a construir un crecimiento económico con tantas incertidumbres, con tantas volatilidades. Cómo el resto de los socios se prepara para ello. Al final hay una verdad innegable. Es el principal mercado del mundo. Todo el mundo quiere venderle algo a Estados Unidos. Claro. Y todo el mundo va a buscar sentarse a hacer un acuerdo comercial, como lo hizo ya Reino Unido, como lo están haciendo otros países de América Latina. Y por otro lado, se me fue el cosa de Estabas hablando, exacto, de Estados Unidos, que estaba renegociando incluso te iba a comentar, cuando hablabas de renegociación, ahí están México y Canadá también renegociando sus acuerdos con los Estados Unidos. No sé si por ahí va. Sí, no, la otra parte es que
la producción mundial no se va a reindustrializar, es que se va a digitalizar, es que se va a robotizar, es que va a trasladarse al comercio de servicios, ya no solo bienes. Entonces van a haber muchas otras cosas que van a caracterizar el mercado del comercio mundial, y el tema de los aranceles será algo, pero no tan determinante. La revolución hoy es otra. Bueno, probablemente la presión precisamente de las tecnológicas haya forzado esta tregua, ¿no? Puede ser. Sí, cómo no. Sobre todo porque vemos de repente que algo impresionante, el papel de Elon Musk, que era el más enfático defensor de Donald Trump, y resulta que de buenas a primeras las empresas sudafricanas de Trump, de Musk y de toda su familia fueron las principales afectadas. Entonces empezó a bajar el perfil de Elon Musk al punto que ya salió del gobierno. Efectivamente. Luis, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Un gusto tenerte siempre. Luis Angarita es internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, de la Cátedra de Economía Internacional. Son ahora las 7:55 minutos de la mañana. Vamos a colocar esto de Elisa Rego, blanco y negro, y ya les digo por qué colocar a Elisa Rego el día de hoy.